Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo te va, Agostina? Bueno, esperamos un minutito más y ya arrancamos con el módulo, ¿sí? Hola, ¿cómo te va, Karen? Desde ahora solo te miras fijamente, porque honestamente eso me estresa bastante. Hola, profesora, ¿qué tal? Buenas Hola, tardes. buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Me alegro, me alegro. Bien, ahí se va sumando alguien más, buenísimo. Bueno, vamos a ir arrancando. Buenas tardes a los que se fueron sumando. Arrancamos, bueno, este nuevo módulo que tiene que ver con el área, digamos, si bien está todo dentro del mismo curso, lógicamente. Hola, buenas tardes, Diana, ¿cómo te va? Pero este módulo que arrancamos hoy, digamos, tiene que ver más con la parte de recursos humanos, que recursos humanos justamente es un departamento hoy por hoy muy importante en todas las empresas, sea el ámbito, digamos, económico que trabajen, porque es digamos, el departamento que una de sus funciones es justamente reclutar a las personas, seleccionar esos currículum y justamente formar el equipo de trabajo. Entonces, por eso es un departamento muy importante, porque lógicamente yo al armar un equipo de trabajo tengo que formar personas que sean medianamente los perfiles similares para que ese equipo de trabajo funcione. No digo que alguna persona que tenga un perfil quizás diferente no pueda funcionar en equipo, pero cuando se trata, digamos, de trabajar en equipo, de armar un equipo de trabajo, valga la redundancia, digamos, uno tiene que tratar más o menos de juntar a esas personas que tengan medianamente los perfiles parecidos. Esa función justamente la hace digamos, el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Digamos, esa es una de las funciones. Después vamos a ver que también liquidan sueldos, tiene que ver con que si los mandan a capacitar, digamos, ¿quién me habló? Hola, buenas tardes, Milagro. Si tienen que mandar a capacitar a las personas, si hay que mandarlas a hacer, por ejemplo, el preocupacional a las personas. Vamos a ver las diferentes, digamos, cuestiones, que todo esto lo hace el Departamento de Recursos Humanos, que como dije al principio, sea el ámbito, digamos, económico, el ámbito laboral que uno esté, recursos humanos siempre está presente. ¿Sí? Así que bueno, vamos a arrancar con el módulo que tiene que ver con reclutamiento, justamente, que ya la semana va, la otra clase antes del feriado, porque encima tuvimos una clase que fue el feriado, habíamos estado viendo el tema de la capacitación, ¿sí? Así que vamos a aprovechar un ratito, vamos a repasar un poquito lo desde capacitación, así por encima, como para redondear ese tema, y después ya arrancamos con lo que es reclutamiento. Espérenme que abro el archivo de acá de capacitación.
Ahí está, bien, ahí ya abrimos el archivo. A ver qué me decías acá. Ah, bueno, buenísimo, Milagro, que podés estar. Bueno, genial, bien, bien. No, si se prende el micrófono, de todas formas, cualquier cosa lo apago yo de acá, despreocúpate. Pero bueno, buenísimo que ahora te coinciden los horarios y podés estar. Genial. Bien. Bueno, vamos a arrancar con haciendo un repasito, como decíamos recién, el tema de lo que era lo que fue la capacitación, que lo vimos el lunes 20, que fue antes del feriado. Así que vamos a hacer un pequeño repaso rapidito de esto y después ya arrancamos con el tema que nos tocaba hoy, digamos, el tema de reclutamiento. Bueno, acá habla justamente del capital humano, que es esto que comentaba recién, que los recursos humanos, es decir, todos nosotros como trabajadores, somos partes de ese capital humano, porque cualquier empresa, sea el ámbito económico, puede estar muy bien distribuida, muy bien, digamos, constituida una empresa, pero si no tiene capital humano, es lo mismo que no tener nada. Entonces, por eso es que hoy por hoy el Departamento de Recursos Humanos es, como les decía yo recién, muy importante en una empresa porque va a ser justamente el que va a formar ese equipo de trabajo. Acá el tema de la capacitación y desarrollo, habíamos hablado que las empresas, acá lo paso rápido porque esto ya lo vimos, estamos haciendo digamos, un repaso así por encima como para recordar el tema que vimos. Acá lo que tiene que ver con la capacitación y desarrollo tiene que ver justamente con esas empresas que pueden, por ejemplo, tomar personal sin experiencia, pero, digamos, después los mandan a capacitar. ¿Por qué los mandan a capacitar? Porque si la empresa tiene personal altamente capacitado, lógicamente, más allá del beneficio que le trae a uno como capacitarse, a uno como persona o como profesional, obviamente que a la empresa eso le va a traer mucho más beneficio todavía, porque al tener personal altamente capacitado, desde ya va, digamos, a lograr los objetivos que tiene la empresa. ¿Cómo induzco, digamos, a esta persona? Lo primero que yo tengo que ver, digamos, en este proceso de capacitación y desarrollo de las personas, es saber qué necesidad tengo yo para mandar a capacitar a esa persona. Eso requiere, digamos, por ejemplo, digamos, cuando hablo de necesidad, es decir, ¿a dónde me está faltando personal capacitado? Yo necesito saber a dónde me falta el personal capacitado para saber a ver si realmente vale la pena digamos, vale la pena justamente mandar a esa persona a capacitar o a qué diferente grupo o equipo de trabajo yo lo tengo que mandar a capacitar. Entonces, acá hay varios pasos antes de llegar a ese punto, ¿no? Estamos hablando de cuando, digamos, captamos a la persona, es decir, sabemos qué necesidad tenemos de cubrir, qué puesto tenemos para cubrir. Sabemos qué queremos, bueno, ahora llega el momento de que la persona, digamos, ya se presentó a una entrevista además y quedó trabajando en la empresa. Entonces, hoy por hoy lo que se usa es mucho, digamos, es el tema de una carta de bienvenida. Antes de la incorporación definitiva de esa persona, es, digamos, dar una carta de bienvenida, que puede ser a través de un correo electrónico. Hoy, digamos, con la tecnología puede ser a través de un correo electrónico, puede ser a través de un mensajito de WhatsApp. Quizás no es lo más correcto, es mucho más respetable, digamos, un correo electrónico antes que un mensaje de WhatsApp, pero hoy por hoy, con esto de la tecnología, se puede usar. El día de la incorporación habíamos dicho que también está bueno que una persona reciba a ese nuevo empleado, le haga un recorrido por las instalaciones, hasta que le presenta a la persona que va a estar a cargo de él. Y después, las semanas posteriores, ya esa persona se va a poner en órbita para, digamos, cumplir la función por la cual, digamos, se lo contrató. Y acá es donde empieza a ver, digamos, una vez que yo contrato a esas personas,
a ese equipo de trabajo, yo tengo que empezar a ver cuáles son mis necesidades de capacitación. Y es ahí a donde tengo que tener ciertos datos en cuenta para, digamos, ver si mi necesidad es realmente necesaria, aunque parezca un trabalengua, pero si vale la pena mandar a capacitar a esas personas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, si yo tengo, lo primero que tengo que hacer es definir los tipos de diagnósticos. Yo, en primer lugar, si bien acá dice desconocimiento de funciones del puesto, yo como futuro, digamos, recursos humanos, que digamos, voy a mandar a personas a capacitar, yo tengo que conocer justamente las funciones del puesto. No puedo desconocer, porque si no, ¿a dónde lo voy a mandar a capacitar a la persona? Entonces yo como integrante, digamos, de ese cuerpo de recursos humanos, tengo que conocer puntualmente las funciones del puesto. ¿En qué parte del puesto falta formar a la persona? Porque podemos decir departamento de cobranzas. Bien, pero ¿qué parte de ese, o qué subdepartamento dentro del departamento de cobranzas? Es decir, las cobranzas de los clientes del interior, cobranza del exterior, las cobranzas que vienen a través de los bancos. Entonces, ahí yo ya tengo un puesto de trabajo y tengo las diferentes funciones que están dentro del puesto de trabajo. Entonces, si bien el diagnóstico va a ser desconocer las funciones del puesto o desconocer la falta de formación, yo como gerente de recursos humanos tengo que conocer eso que quiero conseguir, digamos. El desconocimiento de las normas. Tengo que hacer que se conozcan las normas de la empresa. Horario de entrada, horario de salida, horario de almuerzo. ¿Qué sucede cuando uno llega tarde, por ejemplo? Si te respetan los 5 minutos, si te descuentan todo el sueldo, todo el presentismo. Es decir, todas esas cosas yo tengo que conocerlas. ¿Para qué? Para saber, digamos, a quién me van a capacitar y en qué. Después, la mala atención que deriva en quejas de áreas internas a la organización. Entonces, es decir, yo teniendo ese diagnóstico, yo tengo que ver de qué manera yo hago que las personas que están con atención al público mejoren su calidad de atención. Que ahí podríamos tener otra capacitación. Errores que requieren de repeticiones o reemplazo de mercancía por defectos. Ver también qué pasa, por qué hay tanta mercadería con defectos, tanta mercadería que me están devolviendo, porque está mal hecha y demás. La falta de la calidad y la falta de visión. Esos son todos diagnósticos que yo justamente los tengo que tener presentes para poder revertir cada una de esas situaciones, capacitar a las personas y hacer que estos diagnósticos, que podemos llamarlo como debilidades a lo que se llama en la matriz FODA, se puedan convertir en fortalezas. Entonces, pero yo tengo, cuando yo voy a contratar, o mejor dicho, cuando yo voy a mandar a capacitar a la persona, tengo que conocer digamos, con especialidad el puesto que yo quiero que ocupe y las funciones dentro de ese puesto fundamentalmente. Y acá tenemos, y se pueden clasificar por 3 momentos o situaciones distintas en los que se encuentra el colaborador. Discrepancia, que se da cuando el desempeño del colaborador no es satisfactorio, ya sea porque le faltan los conocimientos, habilidades o actitudes necesarias. La modificación, que se da, por ejemplo, como dice acá, algún proceso que es requerimiento del cliente, el uso de nueva tecnología. Ingreso-salida, que es cuando se incorpora ese nuevo integrante al equipo o cuando algún integrante abandona la organización. Las técnicas por las cuales yo puedo averiguar, digamos, ese diagnóstico o cuál es el problema por el cual yo tengo que, digamos, mandar a capacitar, lo puedo hacer a través de cuestionarios, encuesta, entrevista, simulación, pruebas de desempeño, evaluación de méritos. Una vez que yo tengo todo ese diagnóstico analizado, veo, digamos, la encuesta y demás, ahí voy a empezar a ver, a elaborar
ese plan de capacitación, porque decir, ya voy a saber cuál es la necesidad. Al tener un diagnóstico, yo ya sé cuál es la necesidad. A partir de ahí, empiezo a armar el plan de capacitación. Que acá tenemos 7 pasos. Detección y análisis de las necesidades que hablábamos recién. Establecer los objetivos. ¿Con qué objetivos yo mando a esa persona a capacitar? Que como dije al principio, el objetivo de que una empresa mande a capacitar sin duda tiene que ver con, digamos, el crecimiento de la empresa, porque cuando más personal capacitado tengo, mejor es. Seleccionar el grupo que va a ser capacitado. Acá también hay otro detalle. ¿Va a ser toda la empresa? ¿Va a ser un determinado grupo, un determinado departamento? Elegir los programas de formación que se utilizarán, ver si lo mando a hacer curso de capacitación, lo mando a una universidad o lo mando a que termine el colegio secundario, que también hay mucha gente todavía que quizás tiene el secundario incompleto, entonces ahí también hay una forma de capacitación. Ejecuta el plan de capacitación, es decir, lo pone en marcha y establece un proceso de feedback y de evaluación de los resultados. Es decir, el feedback tiene que ver con, digamos, con esto de que uno tiene que decirle al otro, digamos, o hacerle al otro, como se lo llama, una crítica constructiva. Es decir, yo hice un trabajo y lo mínimo que espero es que me digan, si está bien, genial, bárbaro. Ahora, si está mal, que me digan en qué me equivoqué y cómo puedo solucionarlo. Entonces, eso también pasa en cualquier trabajo. Si uno hace un trabajo, obviamente a uno le va a gustar que le digan que esté bien, pero si hay un error, bueno, ver cómo se soluciona esto. Esto está mal, o te equivocaste acá. Bueno, esto se soluciona de esta manera. Ese es un feedback y de esa forma también se va evaluando si la persona va interpretando, va aprendiendo los contenidos o, digamos, hay algo que tienen que rever. Después, implementación de acciones de mejora. Y acá, por último, habíamos visto digamos, el método, el modelo de aprendizaje 70-20-10, que tenía que ver con que 70% uno lo aprende con la experiencia laboral, 20% el aprendizaje informal, que sería lo que uno aprende de la propia vida, y el aprendizaje formal, que sería justamente la educación. Bien. A ver qué. Después, de acuerdo a esto, debemos decir, bueno, acá teníamos los beneficios que traía ese modelo 70-20-10, por ejemplo, flexibilidad, mayor productividad, rendimiento, mayor retención de empleados, porque pensemos que digamos, el empleador quiere retener al empleado, digamos, cuando es un capital humano con ciertas capacidades, ciertas habilidades, obviamente sin duda que el empleador va a querer retener de alguna forma a ese empleado. Bien, acá aprendizaje formal. Bien, a ver. Acá tenemos todo. Bien, entonces eso era toda la parte, digamos, que habíamos dicho. Esperen que dejar de compartir para cerrar el archivo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Estamos todos bien? Sí, perfecto, buenísimo. Bien, entonces, bueno, ahora seguimos entonces ahora sí, vamos a ir con lo que es el tema de hoy. Espera que cerré el archivo el otro. Ahí está. Ahí está. Bien, ahora sí. Vamos entonces ahora con reclutamiento y selección.
Bueno, el reclutamiento y la selección tiene que ver con esto del mercado laboral. Dice, el mercado laboral es aquel donde confluyen la oferta y la demanda de trabajo. La oferta de trabajo está formada por el conjunto de trabajadores que están dispuestos a trabajar y la demanda de trabajo por el conjunto de empresas y empleadores que contratan a los trabajadores. El salario es el precio del factor trabajo. Cuanto más bajos sean los salarios reales, más trabajo demandarán las empresas. Cuanto más elevados sean los sueldos, más gente querrá trabajar. Es decir, ahí hemos decir, si el salario es bajo, los empresarios van a querer contratar más trabajadores por el hecho de que son salarios bajos. Ahora, cuando se eleven los sueldos, el que va a querer el que va a querer ser contratado va a ser el trabajador porque querrá trabajar, más horas o simplemente querrá tener un trabajo como Dios manda, ¿no? Dice, la demanda de empleo está directamente vinculada a la actividad económica, de modo que solo un crecimiento sostenido de la producción puede garantizar el crecimiento del empleo en cantidad suficiente para absorber la población dispuesta a trabajar. En otras palabras, la demanda de trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios, lógicamente, porque los bienes y servicios pensemos que es todo lo que se ofrece en el mercado, es decir, todos los bienes económicos y todos los servicios. Entonces, de acuerdo a la demanda de esos bienes y servicios, que esa demanda la vamos a construir, digamos, nosotros que somos los consumidores, de acuerdo a eso, lógicamente, la demanda del trabajo es derivada de la demanda de bienes y servicios. De acuerdo a la cantidad de bienes y servicios que me están demandando, también va a ir aumentando esa demanda de mercado, justamente. En este caso, de mercado de trabajo. Dice, esto porque cuando una empresa vende quiere producir más y para ello querrá contratar trabajadores. Por tanto, si no hay producción, no habrá más trabajadores que puedan ofertar su empleo. El desempleo es un desequilibrio económico originado por la diferencia entre la cantidad de trabajo ofrecida y la cantidad de trabajo demandada. En las condiciones y niveles de salarios existentes en un momento dado en el mercado de trabajo. En sentido estricto, por desempleo se entiende el conjunto de personas en edad activa que estando dispuestos a trabajar no tienen empleo. Acá justamente, digamos, en esta parte quiero hacer una aclaración con respecto a lo que es edad activa. La población en general está dividida en dos, población activa y población pasiva. Cuando hablamos de población activa, hablamos de personas entre 18 y 65 años, que es la edad en que una persona trabaja normalmente, a los 18 años, 19 empieza a trabajar, y se jubila a los 60 o 65 años, dependiendo si es hombre o mujer. Entonces, ese periodo se considera, digamos, esa cantidad de población se considera población activa. Ahora, ¿cuándo decimos que una población es pasiva? Cuando, digamos, es decir, los menores de 18 que no pueden trabajar, como también los mayores de 65 que están jubilados. Entonces, ahí tenemos la población, digamos, pasiva. Por eso hablaba acá, dice, en sentido estricto, por desempleo, se entiende el conjunto de personas en edad activa que estando dispuestos a trabajar no tienen empleo. Justamente porque hay mucha gente en edad activa que justamente no tiene empleo. El funcionamiento, digamos, de este mercado de trabajo. Dice, el mercado de trabajo además tiene otras peculiaridades. A pesar de como cualquier otro mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda, porque justamente está esto de que los ofertantes que son los empresarios y los demandantes que somos los futuros trabajadores, perdón, al revés, los demandantes, no dije bien, los demandantes y ofertantes de las empresas. Me había confundido yo al decirlo. Entonces, es decir, en base a eso, digamos, por eso dice se rige por el juego de la ley de la oferta y la demanda. Es lo mismo que si yo voy al mercado de bienes y servicios, se va a regir justamente por la oferta y la demanda. En el mercado de trabajo laboral sucede exactamente lo mismo.
Dice, interviene el gobierno a través de las normas jurídicas, lógicamente, porque hay leyes laborales, como lo es la ley 20.744, donde ahí tenemos todas las leyes y todos los, todos los derechos y obligaciones que tenemos los trabajadores y derechos y obligaciones que tiene para con los trabajadores. Entonces, ahí es donde se hace esa intervención del Estado. Y después tenemos las instituciones sociales y organizaciones colectivas como los sindicatos, que también los sindicatos son parte de esa oferta y demanda sin duda. En el mercado laboral se fija el salario y las condiciones de trabajo mediante un proceso de negociación, determinándose así el nivel y la calidad de vida de los empleados. En los mercados competitivos, el precio funciona como un mecanismo de ajuste hasta que se alcance el equilibrio. El mercado de trabajo no funciona como un mercado perfectamente competitivo, ya que tiene imperfecciones, rigideces e intervenciones desde el exterior. Lógicamente, si bien el mercado de oferta y de trabajo, si el mercado de oferta y trabajo se rige por la oferta y la demanda, en una palabra, en este caso de trabajo, también debemos tener en cuenta esto que decía acá, que no funciona exactamente como un mercado perfectamente competitivo. Porque, ¿qué pasa? Digamos, las empresas, si bien entre ellas compiten de acuerdo al producto que venden, porque ahí sí tienen una competencia de acuerdo al producto y la calidad que venden, pero no compiten por la cantidad de empleados que puedan llegar a tener cada una. Digamos, entonces, es decir, por eso no se habla de un mercado perfectamente competitivo, porque sucede esto justamente, es decir, van a competir por la venta del producto, es decir, por esos bienes y servicios que ellos producen, pero no compiten en que si una empresa contrata 10 empleados y la otra contrata 15. No, por eso que no habla de mercado competitivo, ya que tiene justamente imperfecciones, rigideces, y también a veces sucede que la intervención está desde el exterior, es decir, este mercado de trabajo también depende de ese comercio, digamos, internacional, de esas, digamos, leyes que hay que, digamos, de alguna manera acatar o poner en funcionamiento, dado que somos un país que estamos globalizados y exportamos e importamos. Dice rigidez porque el empleo supone una relación personal estable y tanto el trabajador como a la empresa los interesan otras condiciones además del salario. Lógicamente, porque si bien el salario es de ya, es importante, por supuesto, cualquiera de nosotros lo sabemos, pero también a veces hay otros intereses, como por ejemplo crecer profesionalmente, capacitarme y crecer laboralmente, mismo dentro de la empresa, crecer también dentro de la empresa. Y finalmente hay intervención de legislación laboral en el mercado de trabajo, donde se fijan las características de los contratos laborales, las indemnizaciones por despido, la fijación de un salario mínimo, entre otros. Que acá es donde aparece esta ley 20.744 y sus modificaciones, que son las que regulan justamente el mercado de trabajo. Dice, las características del mercado laboral. Dice, está sujeto a una regulación donde se impone un precio mínimo, que es el salario mínimo legal, que a lo que conocemos con el nombre de salario mínimo vital y móvil. Esto implica que no es un mercado de competencia perfecta porque siempre habrá personas dispuestas a recibir un salario por debajo de ese mínimo, pero no podrán ser absorbidas por el mercado. Es decir, hay gente que quizás, digamos, sin desmerecer ningún trabajo, pero hace limpieza por hora y esa gente no llega a cubrir, digamos, el salario mínimo vital y móvil, porque justamente le pagan por hora. Entonces se puede aproximar a, a ese salario mínimo vital y móvil, pero no llega a cumplirlo. Es un mercado con rigidez, pues los contratos de trabajo tienen normalmente un periodo de duración
Así un empleado no puede ser tan fácilmente despedido, al menos que se le pague una compensación. Es decir, en el mercado laboral hay justamente en esa ley 20.744, hay contratos, pueden ser por tiempo indeterminado, pueden ser por tiempo, digamos, determinado o plazo fijo, que también le llaman. Pueden ser contratos por eventual, es decir, se contrata a una persona por algún evento puntual. Entonces, todos esos contratos también son parte de ese mercado laboral. Existen variables externas que afectan al mercado laboral, como los cambios tecnológicos. Ahí también tenemos un punto clave, los cambios tecnológicos. Si yo estoy en una empresa o comercio, lo que sea, donde la tecnología que tiene, por ejemplo, es obsoleta, es decir, no sé, hoy por hoy se hace la factura todavía se hace la factura por la página de la AFIP, que es a lo que conocemos con el nombre de factura electrónica. Pero ¿qué pasa? Ahí puede haber algún kiosco o algún almacén, algo que te traiga una factura de papel. Entonces, ahí también, digamos, influye estos cambios tecnológicos. Estos hacen que cada vez más tareas manuales o mecánicas puedan ser desarrolladas por computadoras o inteligencias artificiales, que hoy justamente este último concepto está, digamos, muy, digamos, entre nosotros, para decirlo de alguna forma, muy entre nosotros, porque justamente, digamos, está viendo, hay muchos, por ejemplo, el chat GPT, que te hace los trabajos prácticos prácticamente solos, con buscar la información y demás, y hay muchos más también de inteligencias artificiales que también se está usando hoy para lo que es medicina y demás, ¿no? Así, con el tiempo serán más valoradas habilidades como la creatividad y la capacidad de pensar fuera de la caja. Puede suceder que las entidades educativas no siempre formen a los profesionales que demanda el mercado laboral, de modo que las personas deben adquirir conocimientos ya estando en puesto de trabajo. Esto puede ser facilitado por los propios empleadores mediante capacitaciones, que era lo que hablábamos recién, es decir, el propio empleador te puede mandar a capacitarte, porque recordá que estamos en el modelo 70-20-10, que una parte es lo que aprendes trabajando, otra parte es lo que aprendes de la propia vida y otra parte es lo que aprendes, digamos, con respecto a la educación. Puede suceder que las entidades educativas no siempre, perdón, lo volví a leer. Existe el llamado desempleo friccional, que es cuando la persona deja su puesto laboral de forma voluntaria. Así se toma un tiempo para encontrar otra oportunidad laboral, para estudiar, etc. Eso sería, por ejemplo, cuando una persona renuncia porque, bueno, dice, bueno, quiero buscar otra cosa o quiero, digamos, decir, me decido terminar la carrera en un año y después busco trabajo. Esta es una de las razones por las que no existe el pleno empleo. Planeamiento de la demanda laboral. Recuerden que todo lo que tenga que ver con administración, bueno, organización, el tema de la capacitación, el tema del desarrollo y demás, todo tiene que ser planificado. No puedo, digamos, sacar cosas, como se dice habitualmente, de la galera de un día para el otro. Todo tiene que ser planificado. Dice, la planificación de la fuerza laboral o workforce planning es el proceso de asignar el capital humano a las diferentes tareas y funciones de una empresa, con el fin de cumplir los objetivos estratégicos. En su forma más sencilla, la planificación de la fuerza laboral se centra en garantizar que las personas adecuadas ocupen los puestos de trabajo adecuados en el momento oportuno a un costo aceptable para la empresa. Porque también acá entra otra cuestión, el costo de la empresa, es decir, porque contratar personas o armar todo un proceso de capacitación, sin duda, también eso es un costo para la empresa. Pero es un costo que después, como quien dice, se va a amortizar. ¿Por qué? Porque cuando la empresa empiece a ganar, eso va a empezar a quedar amortizado.
También puede considerarse una herramienta para gestionar el talento y la sucesión dentro de una organización. Todo proceso de planificación de la fuerza laboral debe estar en consonancia con la estrategia general de la empresa. Implica comprender las necesidades actuales y futuras de recursos humanos y a continuación decidir cómo cubrir las carencias. Justamente, toda esa planificación tiene que abarcar todos estos puntos fundamentales. Recursos humanos, para cubrir las carencias, las necesidades actuales y demás. La planificación de la fuerza laboral debe tener en cuenta factores internos, como el número y las habilidades de los empleados, y factores externos, como la disponibilidad de mano de obra y los cambios en el entorno empresarial. La planificación de la fuerza laboral es una actividad interfuncional y debe ser dirigida por el equipo ejecutivo. La responsabilidad de planificar la oferta y la demanda de mano de obra suele recaer en el director de recursos humanos. Sin embargo, otros departamentos como el financiero, el de marketing y el de operaciones también puede desempeñar un papel en el proceso. En el Profe, proceso, sí, yo dejé administración, pero me acuerdo que había una materia que era, creo que sistema de planeamiento, donde había un sí, dibujito, un cronograma, que bueno, era sacado por un filósofo, ¿no? O un economista, que arriba estaba el apéndice, esto es lo que habla usted, el apéndice, estrategia. exactamente. Puede ser, digamos, la estructura de Misberg, puede ser Me eso. parece. Bueno, eso Sí. justamente el profesor decía que era lo mejor para planificación, ¿no? De que los gerentes tengan... Exactamente, porque vos tenés que saber, digamos, ahora la voy a buscar en internet de la imagen para que lo vean. Ustedes tienen que saber decir qué lugares ocupa cada persona dentro, digamos, de lo que es la organización en sí, y en base a eso, justamente armar esa estructura y planificar esto, digamos, de cuántas personas contratar, cómo contratar, qué tipo de capacitación es y demás. ¿Sí? No, está perfecto, la estructura de Misber, sí. Sí, sí, que hablaba del abastecimiento, después de que todas las relaciones, todos los sectores se relacionan, ¿no? Si el Exactamente, funcionamiento. todos. Si bien cada uno tiene su función determinada, pero por ejemplo, si el sector de ventas le vende a un cliente determinada cantidad de producto que la empresa fabrica, pero no le avisa al sector de producción para que compre la materia prima para producir, ahí ya estamos hablando de una comunicación ineficiente, porque decir, ventas no avisó que había que producir tanta cantidad de productos, por ende eso no se vende, por ende la empresa pierde, digamos. Por eso es que es una conexión, digamos, importante, digamos, esto de la planificación y de que cada departamento se conecte, digamos, sí o sí Sí, justo yo entre ellos. la hoja, pero sí sé que era como un machete bastante bueno como para esto, ¿no? Para el diseño de la empresa. Exactamente, inclusive también habrás visto seguramente la estructura, habrás visto organigrama, matriz FODA y todo eso en la materia. La verdad que buenísima materia, tenía de todo, abarcaba muchas cosas. No, administración abarca un montón. Digamos, es interminable para estudiar la materia porque estudias administración 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y siguen apareciendo cosas, pero es muy, digamos, Esta materia que no me acuerdo el nombre, hablaba esto también del sistema formal, informal, o sea, todo lo que estamos viendo más o menos de recursos humanos hablaba justamente en esa materia. Pero bueno, la próxima exactamente clase tal cual. para qué sé yo, para dar un dato. No me No, acuerdo no, ahora. está perfecto el aporte tuyo porque, digamos, es decir, incluso está bueno que lo puedas relacionar con esa materia que estabas viendo. Así que, si dejaste la carrera de administración, empezala de vuelta, por favor, no la dejes, ¿eh? No, no, es esa idea, pero bueno, vamos a ver. Bueno, No, profe, no, la empezar y clase, recibite, no la dejes a media porque es una linda carrera, es larga, pero es una muy linda carrera, digamos.
Así que empezá la carrera de vuelta, ¿eh? No la dejes, no la abandones. Bien, entonces, bueno, acá lo que decía justamente, mira, decir, todo eso tiene que ver justamente porque recursos humanos, más allá de que justamente tiene que armar el equipo de trabajo, tiene que conocer también ese, digamos, esa estructura que se habla, digamos, de quiénes son los gerentes, quiénes son, digamos, los dueños de la empresa, quiénes son, digamos, en qué parte. En un segundito que ya que estamos con esto, voy a buscar en internet la imagen de esto que decía Milagros, así lo vemos 2 segundos igual, porque está bueno para entender un poco esa función que tiene el Departamento de Recursos Humanos dentro de una organización. Bien, acá la tenemos justamente, así que ahí la muestro. Bueno, acá la tenemos, digamos, a ver si la puedo agrandar un poquito. No, pues esto es una imagen de internet. Bien, acá tenemos justamente parte de la organización. Cuando hablamos de ápice estratégico, estamos hablando de, digamos, los dueños de la empresa, el presidente de la empresa, que de ahí es donde van a salir todas las normativas. Es decir, pensemos que todas las normativas que se deben cumplir en la operación, en cualquier empresa, sale de ese ápice estratégico. Es decir, ahí están los presidentes de la empresa, vicepresidente o el dueño de la empresa, que a veces puede que el presidente y el dueño sea el mismo o se puede contratar a una persona que sea el presidente de la empresa. Después vamos a tener acá en la parte donde dice línea media, que es, digamos, donde va a estar la línea media justamente y el núcleo de operaciones. En el núcleo de operaciones van a estar todos los empleados, sean operarios, personal de limpieza, administrativos, recursos humanos, logística, todos los puestos de trabajo es decir, que sería la parte operativa de la empresa, porque en cierta forma son las personas que están ejecutando cada una de las órdenes que se dicen en el ápice estratégico. En esta línea media van a estar a los que conocemos con el nombre de o jefe de sectores, jefe de departamentos, gerentes generales o subgerentes, que son los que van a transmitir las normativas del ápice estratégico. Entonces, a través de esas personas que están en una línea media, van a transmitir digamos, esas órdenes o lo que haya que hacer. Y después siempre va a haber un staff de apoyo y una tecnoestructura. Cuando hablamos de staff de apoyo, por ejemplo, en cualquier lugar puede ser que el staff de apoyo sea el Departamento de Recursos Humanos, porque justamente va a ser uno de los departamentos que se va a ocupar justamente de, digamos, contratar a las personas que van a trabajar en esta línea media y en el núcleo de operaciones. Entonces, el Departamento de Recursos Humanos, si bien es un departamento dentro de la organización, pero se lo puede considerar como un staff de apoyo, ¿sí? También podemos considerar al staff de apoyo
al comedor que tenga la empresa. Ahí también tenemos un staff de apoyo, porque son personas que hacen que el trabajador tenga, digamos, sea, digamos, que el día de trabajo le sea más llevadero. ¿Por qué? Porque tiene su lugar, digamos, indicado para almorzar, tiene un tiempo para un refrigerio si es que trabaja muchas horas por día, es decir, una persona que trabaja 8 o 9 horas necesita decir almorzar media hora, lógicamente, y también en algunos lugares te permiten 15 minutos para un refrigerio, es decir, tomarte un té, algo por el estilo. Todo también es parte del staff de apoyo. Y la tecnoestructura tiene que ver con todas esas personas que apoyan a la empresa, pero de manera externa, como por ejemplo puede ser un contador que sea externo, más allá de que pueda tener uno en la empresa, puede haber uno externo, puede ser digamos, el técnico de las computadoras, que también es externo. También puede haber un programador que puede ser externo, pero si bien ellos quizás no están dentro de la empresa propiamente dicho, pero son parte, digamos, de ese staff. Esto es a lo que se refiere Misberg cuando habla de esa estructura, que esa estructura es la que tiene que conocer el Departamento de Recursos Humanos, justamente, digamos, la tiene que conocer de punta a punta. ¿Para qué? Para saber, digamos, justamente cuáles son los perfiles de las personas que están en la empresa, porque yo tengo que contratar nuevas personas y esas nuevas personas tienen que ser más o menos perfiles parecidos. ¿Para qué? Para que si yo a esa persona la tengo que poner en un equipo de trabajo, yo sé que va a funcionar de manera correcta. Ahora, si yo contrato a una persona que, digamos, está acostumbrada a trabajar en una oficina sola y la pongo a trabajar con 10 personas, no digo que esa persona no se pueda acostumbrar, sí, se puede acostumbrar. Pero ¿qué pasa? En todo ese proceso que la persona se acostumbra a trabajar con 10 personas, puede pasar que, o puede, mejor dicho, puede pasar, no, pasa que la empresa en definitiva pierde, digamos, es decir, eso le lleva un costo, porque la persona que encima es nueva, se pone a trabajar con gente que no conoce, acostumbrada a trabajar sola y ahora tiene que trabajar con 10 personas alrededor, obviamente le va a llevar un proceso de adaptación. Ese proceso de adaptación, lamentablemente para la empresa, es negativo porque le genera una pérdida. ¿Por qué? Porque en todo ese proceso de adaptación, la producción no es la misma cuando esa persona ya esté capacitada. Por eso es muy importante este departamento, ¿sí? Bien, entonces, que dejo de compartir esto, así volvemos al, digamos, buenísimo que, buenas tardes a los que se fueron sumando, como tenía la pantalla compartida no los veía, pero bueno, bienvenidos y bueno, a seguir, muy bien. Vamos a continuar entonces con esto de reclutamiento, que tiene que ver con toda esta, digamos, planificación, digamos. ¿Por qué es útil para una empresa hacer una planificación de la fuerza laboral o workforce planning? Sin la planificación de la fuerza laboral, una empresa corre el riesgo de verse sorprendida por futuras carencias de personal. Esto puede pasar en algo muy simple. No hay problema, no hay problema. Lo importante es que te pudiste conectar. Igual la clase está grabada, así que no te preocupes. Digamos, cuando hablamos de estas carencias de personal, podemos hablar de algo muy simple como cuando la empresa da vacaciones a los empleados. Ahora ya que, digamos, es decir, diciembre es un mes que viene la fiesta, feriado largo, y después ya la mayoría de las personas comienzan con las vacaciones. Eso también lo tengo que planificar, porque yo tengo que saber que tal persona se me va a ir de vacaciones de tantos días. ¿Qué pasa? Digamos, es decir, la empresa, el comercio, salvo si decide cerrar directamente 20 días la empresa, ahí la empresa, debemos decir, la empresa dice, bueno, yo voy a cerrar 20 días totalmente 100% la empresa, cosa que no tenga que cambiar a nadie de lugar, para justamente quizás ahorrarse esa capacitación. Entonces dice, no, prefiero cerrar 20 días la empresa
no capacito a nadie y cuando volvemos todos juntos de vuelta y cada uno a su puesto de trabajo. Puede que pase eso, pero ahí ya es responsabilidad de la empresa. Ahora, cuando yo no planifico, como dice acá, esa carencia de personal, puede que me encuentre con que un día no tengo a 2 personas, que son las 2 personas fundamentales. Una me factura y una me cobra y me arma los pagos a los proveedores. ¿La empresa que tiene que cerrar? No. Todo lo contrario, la empresa tiene que seguir funcionando. Entonces, eso también yo lo tengo que planificar. Entonces, cuando yo ya sé que que a partir de diciembre la gente se empieza a tomar vacaciones, yo tengo que capacitar a una persona que sepa hacer la facturación, a otra que sepa hacer las cobranzas y registrarlas, obviamente, que sepa armar un pago a proveedores, que sepa atender al público. Es decir, todo eso tengo que planificar para que cuando una de esas personas se vaya de vacaciones, quede la suplente, como quien dice, y el trabajo continúe sin ningún inconveniente. Eso también se planifica. Porque bueno, esto podría dar lugar a una escasez de empleados y habilidades en áreas empresariales estratégicamente importantes. Al llevar a cabo una planificación exhaustiva de la plantilla, una organización puede comprender dónde pueden aparecer las posibles carencias de personal y de competencias y a continuación tomar medidas para solucionarlas. Volviendo al ejemplo que decíamos recién. Yo sé que a partir de diciembre empieza gente a irse de vacaciones. Bueno, ¿cuáles son las medidas para poder solucionar esa falta de personal? Capacitar al personal que tengo para que, digamos, es decir, cubra a su compañera o compañero o contratar personal nuevo para que al menos suplante a esa persona en esos días que no va a estar, por ejemplo. Una planificación eficaz de la fuerza laboral o workforce planning pueden beneficiar a una empresa de muchas maneras, entre ellas, reducción de los costos laborales. Es importante porque cuando yo planifico voy a contratar a la persona más adecuada para el puesto. Mejora de la capacidad de respuesta a los cambios de la demanda de los clientes. Mejora del equilibrio entre la vida laboral y personal, la satisfacción y la retención de los empleados. Y una plantilla más planificada y productiva. Eso me va a traer la planificación. Cuando hablamos de plantilla, hablamos, digamos, de todas esas personas que forman el plantel de la empresa. ¿Cómo pueden los empresarios planificar sus futuras necesidades de personal? Acá también hay otro tema fundamental que antes no lo mencioné, el tema de la jubilación. Yo también tengo que tener en cuenta si tengo personas que ya están a punto de jubilarse. Es decir, personas que ya empezaron el trámite de la jubilación y que están esperando que la abogada les diga, bueno, ya tenés tu jubilación lista para cobrar. Ahí también tengo que planificarlo, porque las personas que se jubilan tienen que mandar telegrama de renuncia para poder empezar a cobrar ya el sueldo, perdón, la jubilación. Entonces, eso también se planifica, porque si yo tengo una empresa que tiene, no sé, 20 empleados, de los cuales 5 se me jubilan, no me puedo quedar sin 5 puestos de trabajo, sin 5 empleados. Tengo que planificar de contratar a 5 personas para que ocupen el lugar de esas personas que se jubilaron. Dice, la planificación de la mano de obra es una parte importante de la estrategia de recursos humanos y ayuda a los líderes a desarrollar la formación y el desarrollo. La planificación de la sucesión y la contratación incluso puede alimentar aspectos como la recompensa y el reconocimiento. Para planificar sus necesidades de personal actuales y futuras, las empresas deben adoptar un enfoque estructurado de la gestión del talento. No existe un método único acordado para un plan de personal, pero las siguientes etapas generales ayudarán a los empresarios a planificar sus futuras necesidades de personal. Bien,
Entonces, primero lo que yo tengo que hacer es analizar la plantilla actual, que tiene que ver con esto de saber si hay gente que se va de vacaciones, la cantidad de números de empleados, qué habilidades tiene cada empleado, demografía de la plantilla, es decir, a dónde vive cada empleado. Ahí también es otro punto importante, porque yo tengo que ver si el empleado quizás, no sé, tengo una empresa que tiene 2 sucursales y el empleado le queda más cerca la sucursal del sur que la sucursal de Capital Federal, lógicamente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mandarlo a la sucursal del sur. No lo puedo hacer venir a Capital, es decir, hablo de zona sur, no acá en lo que es Buenos Aires. No lo puedo hacer venir a Capital todos los días teniendo esa posibilidad de que puede trabajar en cualquier sucursal, digamos. Entonces, eso también lo tengo que tener en cuenta al momento, digamos, de analizar esa plantilla. Diversidad de la plantilla, y si la organización también debe hacer una planificación de escenarios como el desgaste, las próximas jubilaciones, ascensos y renuncias. Esto proporcionará una imagen más amplia de la planilla. Cuando hablamos de renuncia, lo normal sería que si yo voy a renunciar a un trabajo, le avise al menos un mes antes. Eso sería lo normal. Pero a veces sucede que las personas, es decir, no se presentan a trabajar un día X y al otro día van y mandan telegrama de renuncia. Eso también, si bien hay cosas que son impredecibles, porque es decir, yo no me imaginaba que esa persona me iba a renunciar, pero siempre tengo que tener, como quien dice, un plan B. Entonces, si hay una persona que, digamos, me renuncia de un día para el otro, yo tengo que tener una persona ya capacitada para que la reemplace al menos por ese día o hasta que se consiga, digamos, el reemplazo definitivo de esa persona. Entonces, yo ahí también tengo que ver, porque son, justamente hablamos de las jubilaciones, los ascensos y demás. Ascenso es cuando cambian de puesto de trabajo. Ahí también. Muy bien, yo la ascendí a esta persona, pero me quedó el puesto de trabajo liberado. Tengo entonces que buscar a una persona para que ocupe ese lugar de puesto que había quedado liberado. Analizar las necesidades estratégicas. La organización también debe comprender las necesidades futuras y cómo éstas afectarán a la plantilla. Esto incluye la comprensión de las metas y objetivos de la empresa y de cualquier cambio que pueda producirse en el sector o el mercado laboral, el mercado en general, perdón. Por ejemplo, lanzarse a un nuevo segmento de mercado requerirá diferentes habilidades de los empleados para abrir más tiendas. Además de detalles como la línea de productos y la actividad de la competencia, la organización debe tener en cuenta los factores macro que puedan afectar a la empresa y a la disponibilidad de los empleados. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Por un lado, digamos, yo tengo que, como veníamos diciendo, contemplar o comprender esas necesidades futuras, que justamente puede ser el tema de la jubilación, digamos, de que la persona renunció o demás. Tengo que verlo todo eso a futuro y que lógicamente siempre se cumpla el objetivo de la empresa, porque eso es lo que quiere un empresario, cumplir su objetivo. Ahora, si yo en el segundo ejemplo que dice, me lanzo a un nuevo segmento de mercado, ahí también, es decir, voy a requerir, por ejemplo, en ese punto, empleados hábiles para convencer a las personas de que el producto que están por comprar es el mejor producto. Entonces ahí también necesitamos de ese tipo de personas. Y lo último que dice que la organización debe tener en cuenta los factores macro que puedan afectar a la empresa y a la disponibilidad de los empleados. Digamos, un factor macro es cuando hablamos algo grande, algo a nivel país. Hoy, por ejemplo, digamos, la inflación sería un factor macro que sin duda está afectando a las empresas y a la disponibilidad de los empleados. ¿Por qué? Porque las empresas quizás no contratan nuevos empleados, se mantienen con los que tienen
pero tampoco el que tiene está ganando mucho que digamos. Entonces, es decir, ahí es todo un tira y afloje, como quien dice. Pero eso también se planifica. Análisis de las necesidades. Una vez que la organización conoce el estado actual y futuro de su plantilla, puede empezar a identificar las carencias entre lo que se necesita y lo que está disponible. Esta etapa del proceso requerirá un análisis detallado de cada área de negocio y función. Acá volvemos a lo que hablábamos recién en la capacitación, que yo, como personal de recursos humanos, tengo que conocer o tengo que analizar el área y dentro de esa área las subáreas de lo que yo necesito realmente cubrir esa necesidad. Es decir, yo sé que tengo que tener en cuenta que una persona jubilada es una necesidad, porque yo sé que en algún momento a esa persona la tengo que reemplazar y de manera definitiva porque se jubila. Entonces ahí tenemos una necesidad que planificar. ¿Que la gente se va a ir de vacaciones en diciembre, enero y febrero? Y sí, es probable que se vaya la gente. Entonces ahí también tengo otra necesidad para justamente también planificar y ver si tomo más personal o me conviene, como dije antes hace un ratito, cerrar la empresa en 20 días y después volver todos juntos. Pero esas son, digamos, el análisis de esas necesidades que uno tiene que conocer. Con toda la información disponible, la organización puede evaluar las posibles necesidades de personal. Estas no se limitan a los efectivos, sino que también puede abarcar factores como las expectativas salariales, las competencias y la ubicación. Después, planificación de las soluciones, es decir, se presentaron esto que hablábamos, persona de vacaciones, persona que se jubila, persona que renuncia. Bueno, ¿qué hago de acuerdo a estas tres contingencias que pueden pasar en cualquier ámbito laboral? Entonces, dice, una vez completado el análisis de las deficiencias, la organización puede empezar a poner en marcha actividades para abordarlas. La planificación estratégica de la plantilla debe ser única para cada empresa, pero puede incluir actividades como programas de formación y desarrollo para mejorar las competencias de los empleados. También eso también es una capacitación que las empresas dan, hacen que entre empleados compitan y a ver quién tiene quizás o ese programa de formación o el desarrollo. Planes de contratación para cubrir las carencias de personal, estrategia de retención de empleados, iniciativa de flexibilidad de la plantilla, cambios en el patrón de trabajo y reubicación. Es decir, todo esto puede ser una posible solución a ese problema que teníamos. Bien. Dice, llevar a cabo un plan de personal puede ayudar a las empresas a mantenerse ágiles y a responder a los cambios, garantizando al mismo tiempo que cuentan con las competencias adecuadas para alcanzar sus objetivos estratégicos. Esta planificación debe ser un proceso continuo que se revise periódicamente para garantizar que sigue estando en consonancia con las necesidades de la empresa. ¿Cómo pueden ayudar los sistemas de gestión del capital humano? Que se lo abrevia, digamos, así, HCM, capital humano. Cuando hablamos de sistemas de gestión, hablamos, digamos, de cómo se va a poner en marcha ese plan o esa nueva estrategia. Dice, los sistemas de gestión del capital humano pueden desempeñar un papel importante en la planificación de la fuerza laboral, ya que ayudan a las organizaciones a seguir y gestionar los datos de los empleados. Estos datos pueden utilizarse para identificar tendencias y patrones que luego pueden introducirse en el proceso de planificación de la fuerza laboral. Por ejemplo, un patrón que se podría establecer, digamos, para después, bueno, planificar, sería, digamos, que a todos los empleados se lo manda a hacer el preocupacional. Y hasta no tener el resultado del preocupacional, esa persona no puede empezar a trabajar, por ejemplo. Eso podría ser, digamos, una de estas, digamos, estrategias para ponerlo en marcha. Dice,
Estos datos pueden utilizarse para identificar tendencias y patrones, que eso ya lo repetí, perdón, ya lo dije. Por ejemplo, las empresas pueden utilizar los sistemas de capital humano para hacer un seguimiento de las habilidades de los empleados y evaluar las necesidades de formación. Esta información puede utilizarse para identificar posibles carencias en la plantilla y poner en marcha programas de formación para solucionarlas. El uso de los sistemas de gestión del capital humano también puede ayudar a las organizaciones a gestionar el desgaste de los empleados proporcionando datos sobre las dimisiones, jubilaciones y ascensos. Esta información puede utilizarse para tomar decisiones sobre la planificación de la sucesión. Denme un minutito, por favor. Bien, acá volví. Bien, entonces, seguimos. Hasta acá, antes de compartir pantalla, ¿hay alguna duda? ¿Venimos bien hasta acá? Sí, sí. ¿Venimos bien? Buenísimo, perfecto, bien. Seguimos entonces. Bien. Entonces, los beneficios de una buena planificación de la fuerza laboral. Una buena planificación de la fuerza laboral no solo ayuda a una empresa a asegurarse de que tiene suficiente personal en el lugar adecuado, si se lleva a cabo correctamente. Perdón, leí mal. Una buena planificación de la fuerza laboral no solo ayuda a una empresa a asegurarse de que tiene suficiente personal en el lugar adecuado. Ahora, si se lleva a cabo correctamente, la planificación de la fuerza laboral puede contribuir en gran medida a conseguir una plantilla más feliz y saludable, más comprometida con su trabajo. Sin duda, esto de que hablábamos recién, el tema, digamos, de congeniar los perfiles, porque pensemos que cuando cualquiera de nosotros entró a un trabajo nuevo, se encontró con gente obviamente desconocida, que cada una, digamos, cada persona tiene sus habilidades, sus defectos, sus virtudes, digamos. Y lo que yo tuve que hacer es, digamos, adaptarme a ese equipo de trabajo. Entonces, si yo planifico eso, sin duda voy a contratar a la persona más adecuada para el puesto de trabajo y también en el área, digamos, de que las personas tengan un mismo perfil. Después dice, la planificación de la fuerza laboral o workforce también puede ayudar a mejorar el rendimiento y la productividad, porque justamente si yo planifico capacitar a esas personas o contrato personas con determinadas habilidades que necesite la plantilla, y sin duda que la productividad va a mejorar. Dice, las empresas pueden invertir en programas de formación y desarrollo para mejorar la productividad de los empleados. La planificación de la fuerza laboral también puede ayudar a identificar cualquier área en la que pueda haber una escasez de competencias, porque también puede pasar eso. Puede pasar que no solamente nos vamos a basar en cuando reemplazar a una persona cuando estamos de vacaciones o si esta persona se jubila.
también tiene que ver con esto de que quizás en un área esté faltando una persona con quizás habilidades exclusivas para ese puesto y por qué no también, digamos, contratar a una persona capacitada. Entonces, si yo planifico esa fuerza laboral, no voy a tener este problema porque al planificar, lógicamente, yo voy a ver en qué sector estoy teniendo problemas porque me está faltando al menos una persona. Reducir los costos laborales, como les dije hace un ratito. Los costos, digamos, de una empresa cuando toma personal nuevo, digamos, es un costo que justamente la empresa tiene que asumir. ¿Por qué? Porque esa persona nueva en el puesto de trabajo y le va a llevar mínimo 2 meses adaptarse. Esos 2 meses que tarde en adaptarse, digamos, esta persona, lógicamente va a ser perjudicial, digamos, para la empresa. Mejorar el compromiso y la retención de los empleados. Cuando hablamos de retención de los empleados, hablamos, digamos, de justamente retener al talento, como quien dice. Es decir, yo tengo un empleado que me es 100% legal, no me falta nunca, no me llega tarde, entonces yo a ese empleado lo voy a querer retener. ¿De qué manera lo retengo? Incentivándolo, por ejemplo, dándole posibilidad de ascenso dentro del lugar de trabajo. Por ejemplo, si la persona está estudiando, permitirle estudiar, digamos, permitirle tomarse al menos 1 o 2 días por examen. Es decir, voy a buscar las estrategias de motivación posibles para que ese empleado justamente trabaje en un ambiente, digamos, cálido, un ambiente, digamos, laboral, digamos, favorable, para, de alguna forma, yo retener a ese, digamos, o a ese recurso humano. Al implicar a los empleados en el proceso de planificación de la fuerza laboral, las empresas pueden asegurarse de que entienden cómo encaja su función en la empresa en general y qué se espera de ellos. La planificación de la fuerza laboral también puede ayudar a identificar las áreas en que los empleados pueden sentirse desvinculados de su trabajo y poner en marcha actividades para abordarlas. Garantizar el cumplimiento de la legislación laboral. La planificación de la fuerza laboral puede ayudar a las empresas a prever las futuras necesidades en mano de obra, garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y evitar situaciones en las que tengan que hacer cambios de última hora en su plantilla, lo que puede ser costoso y llevar mucho tiempo. Justamente, cambio de última hora en su plantilla. Una persona vino a trabajar, un día lo más bien, al otro día me renunció. Ahí tengo un cambio a última hora de la plantilla. Bueno, ver de qué manera yo puedo solucionar ese cambio. Dice, la planificación de la fuerza laboral es una herramienta esencial para empresas de todos los tamaños. Al adoptar un enfoque estratégico de la planificación de la fuerza laboral, las empresas pueden asegurarse de que cuenten con la combinación adecuada de habilidades y experiencia para alcanzar sus objetivos estratégicos. La planificación del escenario del talento también puede ayudar a las empresas a evitar posibles carencias de mano de obra, mejorar la productividad de los empleados y reducir los costos laborales. Lógicamente, como dije recién, al planificar toda esta, digamos, capacitación a nuevos empleados, sin duda me va a hacer que reduzcan los costos. Proceso de selección. Dice, los procesos de selección de personal son uno de los principales elementos diferenciadores frente a la competencia. Un buen y efectivo proceso de reclutamiento puede atraer beneficios, no solo en cuanto al rendimiento, también frente a los objetivos y estrategias a medio y largo plazo. Los departamentos de recursos humanos han tenido la necesidad de girar hacia la innovación
las nuevas tecnologías y determinadas tendencias en los procesos de selección. Existen diferentes tipos de procesos de selección, todos ellos de diferente naturaleza. Revisando las características de un buen número de este tipo de procesos, es posible identificar 10 fases importantes que circulan en procesos de selección efectivo. Dice, bueno, veamos qué fases son partes fundamentales para estructurar de manera profesional y efectiva un proceso de selección. Siempre el primer punto en todo proceso que hagamos y fundamentalmente en la selección, identificación de la necesidad. ¿Qué persona es la que yo necesito para el puesto de trabajo que tengo que cubrir? Eso es lo importante, lo primero que yo tengo que tener en cuenta. Conocer cuál es el puesto de trabajo, qué funciones se hacían en ese puesto de trabajo y en base a eso ver cuál es el currículum más o el currículum más adecuado para el puesto de trabajo. Acá dice, sin ningún tipo de discusión, el primer paso dentro de un proceso de selección es la identificación de las necesidades. Toda búsqueda de candidato o talento está directamente vinculada con una necesidad a cubrir o fortalecer dentro de distintas áreas o procesos de negocio de una empresa. Las necesidades pueden ser de distinta condición, puntuales, permanentes, temporales, de futuro. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos permanentes es porque quizás soy una empresa donde contrata personal por 3 meses, entonces cada 3 meses yo roto al personal. Eso termina siendo una necesidad permanente, porque justamente pasan 3 meses, yo tengo que volver a contratar personal nuevo, otros 3 meses y así. Ahora, cuando hablamos de temporales, por ejemplo, tiene que ver con esta planificación de las vacaciones. Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a tener que planificar en un determinado tiempo, que esa sería la idea, cuántas personas son las que tengo que cambiar yo de puesto de trabajo o personas que yo puedo tomar para explicar, digamos, ese puesto de trabajo. Después, las necesidades pueden ser distintas condiciones, temporales. Y a futuro, que podemos decir, bueno, yo tengo 2 personas que se me están por jubilar. Me voy anticipando y voy buscando personal para cubrir estas, digamos, estas 2 personas que se jubilan. Dice, por eso los departamentos de recursos humanos han de desarrollar una labor activa y periódica en busca de la identificación de las necesidades para cada momento. Ahora viene la búsqueda de los candidatos, es decir, se recibe el currículum, porque más allá de que uno ponga en el aviso cuando pida personal, va a poner para qué puesto es que yo estoy buscando personal. Pero siempre se van a recibir correos electrónicos con mails, lógicamente, pero que no tengan nada que ver con el puesto de trabajo que ustedes están buscando ocupar. Pero también puede ser que hay personas que lo que hacen es, dicen, no, yo el currículum lo mando por las dudas, si en una de esas, más allá del puesto que están buscando, necesitan otra persona para otro puesto. Entonces ahí yo me estoy, digamos, orientando a ese futuro. Dice, el objetivo final es poseer un tema de candidatos que cumplan de manera exquisita con el perfil del candidato solicitado para cada necesidad identificada. Y después tenemos la preselección, que es acá cuando de todos esos currículum que yo recibí, sean o no para el puesto de trabajo que yo necesito, los tengo que reclutar y justamente seleccionar a los que sean más parecidos al puesto de trabajo que yo quiero. Es decir, tengan el perfil más parecido a eso. Dice, la preselección es aquí donde los profesionales de recursos humanos han de afinar en la preselección inicial de candidatos en base a diferentes conceptos.
habilidades, experiencias, etc., sin dejar nunca de tener presente la idoneidad del candidato para la función y necesidad a cubrir. Recordemos que no solo es interesante un profesional bien cualificado, tener en cuenta las llamadas soft skills es tan importante como cualquier otra valoración. Bien, dice, las pruebas a candidatos son la manera de verificar el perfil estudiado del candidato seleccionado. Es decir, cuando la persona de recursos humanos selecciona el currículum, ¿qué hace? Esa persona dice, bueno, esta persona es la adecuada para cubrir el puesto. Ahora, cuando esa persona va a la entrevista, ¿qué hace, digamos, el entrevistador? Le pregunta sobre el currículum para verificar a ver si es verdad, si realmente sabe, no sabe y demás. Que esas son preguntas básicas que le van a hacer en el momento de una entrevista, digamos. Si más de uno de nosotros pasó por una entrevista, lógicamente esas van a ser una de las primeras preguntas. Después, dice, aquí entra un gran abanico de posibilidades de pruebas basadas en la gamificación, test o pruebas técnicas relacionadas con la función a desarrollar. También pues, hay muchos test, digamos, sí, de psicológicos para justamente dependiendo el puesto de trabajo que uno tenga, en algunos casos te pide, en otros no. Una vez que tenemos, bueno, todos los currículums seleccionados y demás, vamos a la entrevista. Es decir, ya sabemos quiénes son los candidatos que, en teoría, van a quedar en la empresa trabajando. Dice, la entrevista es, sin lugar a dudas, la fase del proceso de selección más importante. Empresa y candidatos se encontrarán cara a cara y toda respuesta y gesto cuenta. Eso es muy importante en la entrevista, porque más allá de lo que es el vocabulario, digamos, con lo que uno habla, también lo gestual es también fundamental en la entrevista. Un ejemplo, si una entrevista ustedes mueven mucho las manos, se dice que la persona está mintiendo o que está demasiado nerviosa, porque bueno, en una primera entrevista obviamente siempre hay nervios, pero son controlables. Ahora, si llama la atención cuando, por ejemplo, una persona, digamos, mueve mucho las manos o se rasca mucho la nariz así, de esta manera. Entonces, en la entrevista, más allá de lo verbal, que es lo que habla uno con la otra persona, también hay que tener mucho en cuenta, digamos, de lo que es el lenguaje gestual, digamos, para decirlo de alguna forma. Ante la entrevista, el profesional de recursos humanos ha de estar bien formado en las nuevas tendencias de reclutamiento, como es la programación neurolingüística, capaz de ofrecer los recursos y herramientas para saber comunicar y conocer a su comunicador. Después, valores y toma de decisiones. Finalizadas las fases que incluyen desde la búsqueda de candidatos hasta la entrevista final, queda el momento en la toma de decisiones. Esta parte es complicada, puesto que se decidirá el futuro de la empresa. Lógicamente, pensemos que la persona de la empresa los conoce a ustedes mediante lo que dicen en el currículum. Después de la entrevista, sí, ya, es decir, uno en una entrevista observa otras cosas. Pero ustedes piensen que el currículum es, digamos, su carta de presentación, como quien dice. Entonces, eso es lo que debemos de decir. Tienen que estar bien preparados en ese sentido. Dice, finalizadas, bueno, las fases que incluyen desde la búsqueda de candidatos hasta la entrevista final, queda el momento en que justamente se decide a qué empleado se contrata. Por lo general suele ser una fase más compleja de todo el proceso de selección. El candidato ideal debe responder de manera eficiente a las necesidades del puesto o de la actividad económica. Entonces, una vez que yo hice la selección, los entrevisté, si quedé de acuerdo con esa persona, digamos que me gustó su presencia, me gustó la forma, no sé, de expresarse, qué sé yo qué, bueno, a esa persona le puedo dar una segunda oportunidad, que sería una segunda entrevista con el dueño de la empresa o el gerente general, para realmente ver si esa persona es la adecuada para el puesto.
Si está todo perfecto y todos coinciden que esa persona es la adecuada, ahí recién se la contrata. Bien. Y después tenemos la incorporación. La incorporación es otro paso importante, como se suele decir, la primera impresión en la que cuenta. Lógicamente, cuando yo de alguna forma me empiezo a incorporar a esa empresa con simplemente yendo a la entrevista, digamos, ahí, digamos, esa entrevista va a ser esa primera impresión de cada uno de nosotros a ese empleado o a ese, digamos, empleador que está tomando la entrevista. La presentación de compañeros, oficinas o rutinas en la jornada laboral son cuestiones a trabajar y mostrar en esta fase final del proceso de selección, ya que con ello aumente la motivación no solo del recién contratado, también de toda la plantilla. La formación. Dependiendo del perfil del candidato seleccionado, las cuestiones formativas son de suma importancia, tanto las propias del puesto de trabajo a realizar como aquellas dirigidas a futuras estrategias de negocio. Seguimiento. La última fase del proceso de selección es el seguimiento de los candidatos. La finalidad del seguimiento radica en el conocimiento del rendimiento y adaptación del candidato y la obtención del valioso feedback por parte del mismo. Esto que era lo que hablábamos antes del feedback, digamos que todas, digamos, en esa adaptación justamente de cuando se contrata a la persona, hay que ir dándole un feedback. Por ejemplo, no sé, está en un sector y ver, digamos, cómo funciona, ver si encaja en ese sector, porque como dije antes, a veces uno puede elegir a la persona con el perfil lo más parecido posible al equipo que tenemos, pero puede que esa persona no sepa trabajar en equipo, por ejemplo. Entonces ahí yo, digamos así, viendo esas cosas, viendo ese feedback, le puedo decir a esta persona, mira, detecté que en el caso tuyo te cuesta mucho trabajar en equipo, dado que tenés una experiencia laboral que siempre trabajaste de manera única, digamos, o de manera solitaria. Entonces, si yo ahí le estoy haciendo una devolución a esta persona de lo que yo vi, pero se lo hago de manera constructiva. No se lo voy a hacer para hundirla, sino que se lo voy a hacer de manera constructiva. Los procesos de selección son una de las estrategias de negocios más importantes e influyentes en los resultados de una empresa. En su rigor y efectividad dependerá del éxito de los mismos. Estas fases deberían estar en todos los procesos de selección para que el resultado sea el esperado por el Departamento de Recursos Humanos y por la empresa en general. Si quieres saber más sobre el tema de reclutamiento, ponte en contacto con nosotros. Digamos. Bien. Y después tenemos análisis y descripción, de puestos. ¿Hasta acá alguna duda? Así de paso tomo agua. ¿Venimos bien? ¿Se entiende? Venimos bien. ¿Todo correcto? Bien, buenísimo. Bien, bien. Perfecto. Me busco un poquito de agua y ya seguimos, ¿eh? Acá estoy de vuelta. Bien, continuamos entonces. Análisis y descripción de puestos. El análisis y descripción de puestos junto a la evaluación de desempeño forman parte
del segundo subsistema de recursos humanos llamado organización. Esto es lo que yo les decía hace un ratito. Análisis y descripción del puesto. Es esencial conocer el puesto de trabajo, sus funciones, para después poder, digamos, cuando yo pido el puesto de trabajo, si pido al futuro empleado, saber qué tipo de personas quiero. Es decir, si yo tengo que ocupar un puesto de trabajo como gerente, voy a querer una persona que aproximadamente tenga entre 40 y 50 años, que tenga estudios a nivel terciario, por ejemplo, que tenga experiencia en el puesto de 2 o 3 años, es decir, haya trabajado como gerente en otras empresas. Entonces, yo conociendo eso, ya sé qué persona es la que yo quiero para que ocupe ese puesto de trabajo. Por eso esto lo recalco tanto. Es importantísimo, digamos, conocer el puesto de trabajo. Es necesario describir un cargo para determinar y conocer su contenido, es decir, reunir información sobre las tareas, deberes y responsabilidades que lo diferencian de otros cargos, ya que identifica que deberá ser el ocupante de ese puesto. Su periodicidad, qué métodos debe utilizar y cuáles son los objetivos de su función. Hay dos tipos de descripción de puestos, pueden ser molar y molecular. La diferencia de ellos es la extensión de cada una, siendo la molar la más corta y general y la molecular es utilizada en cargos jerárquicos, donde es necesario detallar más minuciosamente las responsabilidades y funciones. Lógicamente, si yo tengo que pedir un gerente, voy a detallar con más precisión qué es lo que quiero. Dice, bueno, vamos a ver acá la forma molecular. Que la molecular dijimos que era la más utilizada porque es la general, digamos, para personal jerárquico. Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? La molecular está compuesta por los datos de identificación del puesto, es decir, cómo se llama el puesto, qué función se hace, en qué parte de la empresa está ese puesto, el nombre del puesto, que puede ser departamento de venta, departamento de cobranza, departamento financiero, departamento o sección a la que pertenece, es decir, dentro de cada departamento recordemos que hay subdepartamentos. Un ejemplo, dentro del departamento de ventas puede haber que haya un subdepartamento para lo que es ventas al exterior, por ejemplo, otro que maneje lo que es Capital y Gran Buenos Aires y otro que maneje ventas al interior. Entonces, ahí tenemos un mismo sector que es ventas, pero hay 3 secciones adentro de separadas. Entonces ahí es donde yo tengo que ver, digamos, decir, ¿para qué quiero yo a esa persona? ¿Quiero que sea un vendedor? ¿Quiero que sea un cobrador? ¿O quiero que sea un empleado que cargue los pagos al sistema, por ejemplo? Entonces ahí es donde yo tengo que hacer esa subdivisión. Después, va a estar supervisado por quién va a estar a cargo de ese puesto de trabajo o quién va a estar a cargo de ese departamento laboral, ¿no? Después, supervisado por y supervisa a quién vas a supervisar, a qué tipo de empleados o a qué sector. Datos de control, nombre del auditor, fecha de análisis de puesto, fecha último análisis de puesto, condiciones de trabajo, horario. Se define si es un horario habitual, qué día, si es fijo o rotativo, si la jornada es continua o discontinua, si se requiere o no prolongación de jornada. Acá, como ven, la molecular es mucho más larga. Condiciones ambientales. Hay que determinar la ventilación, iluminación y temperatura del lugar de trabajo. ¿Por qué? Esto, digamos, es decir, esto se nombra en ese análisis molecular. Porque justamente si yo quiero retener al empleado porque tiene digamos, es un buen talento y demás, yo voy a tratar que esa persona trabaje en un lugar lo más cómoda posible. O que haya buena ventilación, buena iluminación,
y que la temperatura del lugar de trabajo, y no solamente la temperatura, sino también digamos, el ambiente de trabajo, hace que justamente que sea un bien ambiente laboral para que la persona se sienta cómoda. Riesgos. Se listan los riesgos a los cuales puede estar expuesto el trabajador. Por ejemplo, el ruido. Entonces, acá, sí, yo sé que el empleado va a estar, digamos, expuesto por varias horas a lo que es el ruido, entonces yo que tengo que hacer como recurso humano, le tengo que dar la protección auditiva. Entonces, en todas las empresas se entregan elementos de protección laboral, que puede ser auriculares para la protección auditiva, porque si una persona está expuesta todos los días, digamos, a ruido, con el tiempo queda, digamos, puede quedar sorda. Tranquilamente puede quedar sorda. Si una persona tiene que trabajar en altura, por ejemplo, le tienen que dar un arnés que sea seguro para que esa persona pueda trabajar tranquila. Y así sucesivamente. Eso también es parte del Departamento de Recursos Humanos. Digamos, no solamente contratar a la persona, la seleccioné y ya me olvido del tema, sino todo ese seguimiento, ver, digamos, qué pasa con si utilizan los elementos de seguridad que uno se le entrega. Entonces ahí también va a influir eso. Esfuerzos físicos y o mental. Es necesario definir si el puesto expone al colaborador a determinados esfuerzos, por ejemplo, trabajo bajo presión, estrés. Acá también. Eso, digamos, hoy por hoy se está aclarando a veces cuando piden puesto de trabajo que se trabaja bajo presión. O cuando uno va a la entrevista te dicen, mira que el trabajo es bajo presión. Que también no todas las personas a veces toleran, digamos, trabajar bajo presión o trabajar pensando que a un determinado horario, no sé, estoy en el sector de facturación y a un determinado horario llega el camión de, no sé, del Expreso Cruz del Sur, por ejemplo, a cargar la mercadería que va al sur propiamente dicho. Eso es un trabajo bajo presión, porque vos sabés que tenés que terminar de facturar al menos una hora antes, ¿para qué? Para que toda esa mercadería que está facturada la acerquen al lugar, digamos, de la entrega de mercadería y cuando llegue el camión ya esté todo listo para cargar para subirlo al camión. Entonces, todo eso es un trabajo bajo presión. O mismo también cuando es atención al cliente. Atención al cliente también. No digo que sea un trabajo bajo presión, pero sí que te genera un estrés, porque hay clientes que son geniales, van, compran, no hacen ningún reclamo. Hay clientes que mejor no opino, ¿no? Como quien dice. Entonces, eso también es una situación que genera un estrés. Por ejemplo, las chicas, digamos, o los chicos que trabajan en los call centers. Esas personas, digamos, es decir, es continuamente situaciones de estrés porque si bien ellos están haciendo su trabajo, pero cuando a uno lo llaman de un call center, ¿qué hace? Le cortan. Digamos, eso, o también se acuerdan de toda la familia del pibe o la piba del call center, digamos. Entonces, eso también genera estrés. Después, contenido del puesto. El resumen del puesto, las funciones y tarea, estándares cualitativos, es decir, la calidad del puesto, la cantidad del puesto, las responsabilidades. Ese es otro tema esencial. Cuando yo trabajo en un equipo de trabajo, digamos, tengo que tener ciertas responsabilidades, porque lo que yo hago mal, lo hace mal mi equipo de trabajo. Entonces, yo no puedo, digamos, decir, no puedo delegar cosas en los demás y yo desligarme del tema y no hacerme cargo. No, todo lo contrario. Yo puedo desligar un trabajo, pero tengo que tenerlo, digamos, como dije, yo puedo, digamos, mandar un punto del trabajo, pero saber que la responsabilidad es mía. Relaciones internas y externas.
especificaciones del puesto, requerimiento, lugar de residencia, disponibilidad de viaje, instrucción formal, conocimientos en idiomas, en informática. Ahí vamos a la parte específica del puesto. Entonces, ellos cuando el personal de recursos humanos seleccione el currículum, va justamente a leer esas especificaciones, dónde vive y demás, porque eso va a ser lo que le va a importar a él saber de vos como candidato. Es decir, todos los requerimientos específicos que debe reunir el futuro candidato a este puesto, esta información es la que debe utilizarse para realizar un reclutamiento de personal efectivo. Y después tenemos la descripción molar, que debe tener una extensión de una hoja conteniendo la siguiente información: nombre del puesto, objetivo y funciones principales, responsabilidad y requisito del puesto. El análisis de puestos consiste en obtener datos de todos los puestos que existen en la organización. Y vemos el punto 1 de este análisis, dice: identificar los puestos a analizar utilizando listas derivadas de los registros de las nóminas, organigramas y entrevistas con trabajadores y superiores. Esto puede darse por la creación de nuevas áreas o puestos, o por la supresión de los mismos, que puede generar que otros puestos absorban estas tareas. Y después elaborar un cuestionario para análisis. Esto garantiza que la información sea consistente y homogénea y permite identificar deberes, responsabilidades y niveles de desempeño. Y después tenemos, dentro de las herramientas que se pueden utilizar, se encuentran las entrevistas, que justamente lo veníamos hablando, permiten el contacto directo con el entrevistado y la exploración con facilidad. Grupo de expertos consisten en reuniones con expertos o con trabajadores con más experiencia para analizar el puesto. Es más lento y costoso, porque ahí ya decir, primero tengo que contar a una persona que me analice el puesto y después contratar recién a la persona que va a trabajar. Ahí ya es un costo más elevado. Cuestionarios por correo es un proceso más rápido y de menor costo. Se pueden estudiar. Observación: es lento, costoso y menos preciso y confiable. Tiene buenos resultados en puestos con actividades repetitivas y manuales. Bitácora de empleados. Consiste en entregar a los empleados un diario o bitácora para que ellos anoten sus actividades diarias. Obtener información sobre el puesto nos proporciona la descripción del puesto que vimos anteriormente. Es importante mantener esta información actualizada tanto en los formularios como en el organigrama, para evitar dificultades al momento de buscar personal, capacitarlo o promoverlo dentro de la organización. Y acá vamos a hablar un poquito de las fuentes de reclutamiento, que tenemos, por un lado, dos grandes campos, pero que también se van subdividiendo. Bien. Tenemos tipo de fuentes de reclutamiento. El 48% de las empresas consideran las referencias de los empleados como la fuente más relevante para encontrar los trabajadores adecuados para los nuevos puestos creados en la compañía. Acá habla de las referencias de los empleados, es decir, una fuente de reclutamiento puede ser, como dice acá el título, externa. Externa, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, hoy en la actualidad, por las redes sociales. Pero también, ahora después lo desarrollamos un poquito más lo de reclutamiento externo. Pero también tenemos ese reclutamiento interno, a donde yo como personal de recursos humanos, confiando en que tengo un empleado de confianza, puedo pedirle que esa persona me traiga el currículum de la persona, yo analizar si estábamos en condiciones y ahí que la persona pueda empezar a trabajar. Pero, digamos, siempre es importante esto de la fuente de reclutamiento interna y externa. Bien.
Vamos ahora. Fuente de reclutamiento. Sí, ¿quién me habló? Ah, no. Bien, dice, las fuentes de reclutamiento externo son aquellas que no pertenecen a la empresa. Estamos hablando de buscar a través de servicios de empleo o internet e incluso de externalizar el proceso de reclutamiento y de apostar por el hunting. Cuando el reclutamiento se hace externo, se contrata a lo que conocemos con el nombre de agencia laboral o hoy que le dicen consultora. Esas consultoras, es decir, tienen los datos, es decir, tienen esos datos, entonces, ¿qué hacen? Buscan, cuando van a saber qué puesto de trabajo tienen que hacer, buscan, digamos, la persona adecuada y ahí la reclutan. Digamos, como veníamos hablando de recién, de reclutamiento y selección, ¿no es cierto? Y después, sus principales virtudes son, se accede a una ingente cantidad de talento. Es decir, porque yo al seleccionar de esa manera externa, puedo tener un montón de agentes. Se ahorra información. Fomenta la competitividad y la diversidad. Son un soplo de aire fresco para la compañía. Incorporamos nuevas ideas, métodos y herramientas de reclutamiento que conozca el nuevo trabajador. Sin embargo, resulta imprescindible que sepamos a qué fuente nos estamos dirigiendo y dónde estamos buscando para asegurar un proceso de calidad. Entonces, tenemos la fuente de reclutamiento de personal externo, donde están los portales de empleo, que serían las redes sociales, las páginas web, que ahí justamente lo dice, redes sociales, eventos especializados del sector, ahí también es una forma de reclutar de manera externa. Porque si yo voy a una reunión, no sé, de la empresa que hace a fin de año y veo que hay personas que tienen un potencial importante, ahí también puede ser una fuente de reclutamiento. Después, bueno, eventos, bolsas de empleo. Las universidades y escuelas suelen contar con bolsas de empleo donde los estudiantes se han inscrito. Se trata de una forma de... se trata de una forma de reclutamiento de personal ideal para perfiles que están empezando con el mundo laboral. Ferias de empleo. Se trata de una opción muy viable que nos permitirá analizar el talento de primera mano y atraer perfiles más específicos. Página de empleo de la compañía, donde subir las distintas ofertas junto con los valores corporativos. Blog corporativo puede ser otro método donde yo podamos reclutar de manera externa. Página de empleo de la compañía, blog corporativo, contenido multimedia y agencia de colocación. Todo eso, digamos, es decir, yo necesito que esa fuente, es decir, las características de esa fuente de personal, digamos, la fuente de reclutamiento de personal externo. Y ahora bien, la fuente de reclutamiento interno, que justamente esto es lo que hablábamos hace un principio, digamos, es o que una persona esté trabajando dentro de la organización hace 30 años, entonces, ¿qué hace? Le dice a esa persona si no tiene a alguien conocido que quiera trabajar y le ofrece una entrevista, por ejemplo. Ese sería un reclutamiento interno. Dice, el reclutamiento interno consiste en cubrir un puesto vacante reubicando en algún empleado que ya pertenece a la empresa y por lo tanto realizando el proceso de selección de manera interna. Puede ser muy positiva para la compañía. Se trata de las propias personas de la organización y de los sindicatos. No obstante, no siempre son una fuente directa. No se les contrata a ellos directamente, sino que puede encontrarse un candidato a través de sus recomendaciones, por ejemplo. Si la empresa decide finalmente realizar el proceso de selección de manera interna, existen diversas fuentes para buscar el candidato idóneo para el nuevo puesto. Bien. Y acá tenemos base de datos de empleados.
Cuando hablamos de base de datos como una de las fuentes de reclutamiento interno, nos referimos a dos tipos de perfiles. Aquellos que ya forman parte de nuestra organización y otros que pasaron por ella, pero que acabaron por no integrarse por diferentes razones. En el caso, por ejemplo, de los candidatos finalistas a un puesto, etc. Respecto a la base de datos de los empleados, conviene tener almacenada y actualizada convenientemente esta información. Es decir, contar con un historial de la formación que ha recibido el trabajador. Incluso fuera de la entidad, si ha cambiado de puesto, etc., por desgracia, son muchas las compañías que todavía no disponen de un sistema que les permita centralizar todos estos datos. Becarios. Como fuentes de reclutamiento interno. El personal en prácticas es un gran valor para la empresa porque se esfuerza mucho para demostrar su valía y sus capacidades. Pero además han elegido a la empresa para prestar su servicio ya por ley imposible, por la ley imposible que sea de forma gratuita, por lo que se identifica plenamente con los valores de compañía y esto es fundamental. Las empresas deben tener en cuenta a los becarios en estos procesos de reclutamiento para detectar el talento y no dejarse escapar. Después tenemos la difusión del puesto por distintos canales. Acá tiene que ver con las redes sociales y demás. Recontratación como fuente de reclutamiento interno. Puede ser que a una persona la recontraten para trabajar en otro sector de la empresa o en otra sucursal. Entonces tiene que renunciar a una sucursal para que la contraten en otra. Bien. Y después tenemos planes de crecimiento, herramientas de reclutamiento interno. Bien. Bien. Entonces, a ver. Hasta acá, gente, que ya son y 54. Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar, comentar? Todo perfecto. ¿Todo perfecto? Buenísimo. Bien, entonces, dejamos acá, así vemos el tema nuevo directamente la semana, la próxima clase, y terminamos de ver lo que falta. Acá falta un poquito más todavía, y bueno, pero tengan en cuenta que este reclutamiento y selección tiene que ver, en primer lugar, con conocer el puesto de trabajo, conocer qué funciones se hacen dentro del puesto de trabajo, y por lógica después ir, digamos, conociendo a ese candidato, ¿sí? Así que bueno, gente, si no hay dudas, les deseo que pasen una buena semana, descansen a la noche, buenas noches y bueno, y nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Hasta luego. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Nos Excelente semana. vemos, chao. Igualmente, gracias.